Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Sandra? Feliz día. Bien, muchas gracias. Feliz día a las dos. Que hoy, mejor dicho, sea un día muy especial, que las consientan y que vengan muchas bendiciones del cielo para ustedes. Muchas gracias, Sandra, igualmente. Que Dios las bendiga. A todas las mujeres, que Dios nos bendiga. Realmente es así. Sí, Eh, Hacemos un gran trabajo siempre eh, en los hogares. Somos la piedra angular ahí de nuestra familia y sobre todo somos las que creamos y eso es importante. Eh, Feliz día de verdad, que Dios las bendiga, que sigan prosperando, que sigan preparándose y sobre todo que cada día puedan vivir eh, el día a día de una forma feliz dentro de ustedes, que puedan sentir su yo interior, escucharse y poder crecer internamente para así reflejarlo en su familia, con sus hijos, con su esposo, sus padres y todas las personas que les rodean. Bueno, sí, bueno, señora, muchísimas gracias. gracias. entonces vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Vamos a compartir. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar, les recuerdo mi nombre, yo soy Claudia Estupiñán, docente en Instituto Tecnisistemas, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar hoy del manejo y uso de la información. Entonces, el manejo y el uso de la información es muy importante para nosotras porque estamos atendiendo clientes, ¿cierto? Estamos tratando con personas y cada persona tiene una identidad, un nombre, ¿sí? Con el cual se identifica, tiene datos, ¿sí? Tiene número de cédula y otros datos, número telefónico, ¿no? Un correo. Y todos estos datos hoy vamos a ver que son importantes y también vamos a ver que la importancia que tiene en nosotros poder cuidar esta información, ¿sí? Y que pues también hay unas leyes que las protegen, que protegen estos datos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los datos versus información versus conocimiento, ¿no? Y le voy a pedir a Karen que pueda leer esta parte, la primera. Sí, señora. Entonces dice que los datos son la mínima unidad semántica y corresponden con los elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones. Sería el conocimiento, la información y los datos. Ujú, muy bien. Entonces, mira lo que dice ahí. Dice que es la mínima unidad semántica, ¿sí? Sí, señora. Eh, eso es, eso es algo muy pequeño, ¿sí? Que parecieran irrelevantes, ¿sí? O sea, digamos que no los tomamos en cuenta, ¿sí? Pero es un apoyo para la toma de decisiones. ¿Mm? Cuando, o sea, son pequeños datos que tenemos que no les ponemos atención cuando estamos haciendo la venta, digamos, porque llega el cliente y a veces pues no nos acordamos tal vez del apellido, no sabemos su número, pero está ahí el cliente y estamos poniéndole cuidados al cliente. Pero en el momento de hacer una venta y de concluir los negocios, estos datos son importantes. ¿Mm?
son importantes. En ese momento se convierte en algo importante. Antes ni siquiera los tomamos en cuenta. ¿Mm? Entonces, el conocimiento, ¿sí? Dice que con elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones. Entonces, solamente pues esos datos nos sirven en el momento que concluye ¿qué? Un negocio. Entonces acá dice, la información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tienen un significado, relevancia, propósito y contexto, y que por lo tanto son de utilidad para quien debe tomar decisiones al disminuir su incertidumbre. ¿Mm? Entonces, ahí estamos viendo que ya acá es la información versus conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una información frente a un conocimiento, entonces vamos a saber cómo aplicarlo, ¿sí? Porque si a veces tenemos solo la información, pero no sabemos tratarla. Y al no saber tratar esta información, podemos cometer errores. Entonces, esa es esa parte. Datos versus información versus conocimiento. Entonces le voy a pedir el favor a Sandra que pueda leer esta parte. El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información y know-how que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción, comparación con otros elementos, predicción de consecuencias, búsqueda de conexiones, conversación con otros portadores del conocimiento. Muy bien. Entonces, know-how es conocimiento práctico, ¿sí? Know-how, el know-how. El conocimiento, bueno, dice que es una mezcla, ¿sí? Donde interactúa experiencia, valores, información y el conocimiento práctico, ¿cierto? Para la incorporación de nuevas experiencias e información, ¿sí? Y es útil para tomar acciones. ¿Mm? Entonces nos sirve para comparar, ¿sí? Para de pronto buscar algunas conexiones, predecir. Predecir es como no ha pasado, pero yo puedo pensar que puede suceder, ¿cierto? Algunas cosas pueden ser consecuencias buenas o malas, ¿sí? Una conversación con otros portadores de conocimiento. Entonces, mire lo importante que es el conocimiento. Cuando ya tenemos un conocimiento, entonces podemos aplicarlo. Mientras tanto, estamos pues solamente como ahí, como a la expectativa, ¿no? De qué puede pasar. Entonces, lo importante de esta parte es cómo estás manejando la información, ¿sí? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Cómo estás usando estos datos? Recordemos que hay leyes que protegen estos datos y a veces, ¿cómo se nos olvida? Por eso, por falta de conocimiento, y entonces compartimos estos datos y se pueden generar problemas graves o podemos generar problemas gravísimos a estas personas o sí a nuestros clientes en nuestro caso podemos generarle muchos problemas porque hay personas inescrupulosas al otro lado que usan esta información de manera incorrecta o a su favor, es decir, para hacer sus negocios. Bueno, muchas formas hay de poder, digamos, usar una información no tan factible para la persona que es la dueña de esa información. Entonces, nosotros como manejamos toda esa información en un momento determinado, tenemos que tener cuidado y estar atentas y tener el conocimiento
de una ley, tener el conocimiento de cómo podemos usar esos datos, en qué momento sí podemos compartir o no podemos compartir esta información. ¿Mm? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. No, señora. Ok. Entonces, vamos a seguir. Voy a dejar de compartir esta parte. Sí. Entonces, como les estaba diciendo, tenemos leyes que protegen esos datos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la ley 1581 del 2012, que surgió a través de la necesidad de proteger los datos personales que llegan a nuestras manos, de nuestros clientes, de las personas que nosotros atendemos. Esta ley, voy a agrandar un poquito esto, es reglamentada, ¿sí? Parcialmente dice ahí por el Decreto Nacional 1377 del 2013, también por el Decreto 1081 del 2015. Entonces, en esa ley hay algunas disposiciones generales para proteger los datos personales, ¿sí? Y se crea esta ley, pues por eso mismo, porque se evidenció a través del crecimiento en el mercado, a través de la globalización, se evidenció que era fácil para personas inescrupulosas llegar a esa información. Sin embargo, en este momento, a pesar de las leyes que hay que protegen esta información, obviamente sigue sucediendo. Pero, pues para que nosotros tengamos un manejo, un trabajo ético y un manejo adecuado de estos datos, entonces tenemos que tener el conocimiento y también debemos actuar de esa forma, éticamente, de una forma limpia y sobre todo transparente con los clientes que nosotros atendemos. Entonces, ¿qué tal, Karen? Si puedes ayudarme a leer el objeto de esa ley. Sí, señora. Dice, la presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. Muy bien, entonces ¿podrías recrearnos un poco ese objetivo? O el objeto más bien de esa ley. Sí, señora. Pues para mí es que como tal, qué pena, profe. Tranquila. Sí, señora. Entonces le decía pues que como tal es como conocer nosotros, digamos, como empresa, los datos de los usuarios que se recogen en las bases de datos y pues los archivos que tengan como tal
el cliente. Ujú, muy bien. Entonces, vamos a mirar, tenemos, eh, tenemos un qué, un cúmulo de información que llega a nuestra empresa, está en nuestras manos. Entonces, el hecho es cómo manejarla, cómo manejar estos archivos, ¿sí? Y debe ser de una forma que garantice la, la protección de ellos, ¿sí? Al cliente. Entonces, dice ahí que la constitución política, entonces crea esta ley para eso. Entonces, vamos al ámbito de aplicación y le voy a pedir a Sandra que pueda leer en el segundo párrafo la presente ley. La presente ley aplicará el tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano o cuando al responsable del tratamiento o encargado del tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. Ajá. El régimen de protección El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación a las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministradas a terceros, se deberá de manera previa informar al titular y solicitar su autorización. En este caso, los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley. Ahí, listo. Entonces, ¿qué sucede con esta parte? ¿Qué sucede con esa primera, digamos, con esa primera aplicación que le damos a la aplicación de datos? ¿Qué dice ahí? Que siempre tenemos que pedirle autorización a las personas dueñas de los datos para poderlos usar. Muy bien. Ellos son los dueños, ¿sí? Ellos son los dueños de esa información. Nosotros tenemos esos archivos, pero por tener los archivos no nos da derecho a hacer uso de ellos, porque es una información personal, ¿sí? Muy personal, y no podemos hacer uso de ellos si la persona, el cliente, no autoriza. ¿Ah? Entonces no podemos pasarlos a otras personas o hacer como tratarlos de alguna manera diferente a la que el cliente haya efectuado la debida autorización. ¿No? Entonces, es eso. Dice ahí que los archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley. Entonces, tenemos que sujetarnos a la ley y respetar ese trato con esos datos. Vamos a leer la B y le voy a pedir el favor espérate, ¿qué es que? A Karen o a Sandra. ¿Quién era la que estaba leyendo? Sandra, ¿cierto? Sí, señora. Ok, Karen, la B. Sí, señora. Dice, a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detención, monitoreo y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice ahí? Es prevenir, ¿no? Es Sí, prevenir. sí. Es prevenir digamos, que involucren esos datos a tratos ilícitos, Sí, señora. ¿sí? Con negocios que son ilícitos y que la persona se pueda ver perjudicada. Vemos que de pronto cuando escuchamos noticias, vemos que hay personas que son involucradas
y ni siquiera sabían que estaban involucradas, que sus nombres, sus datos estaban por allá. Eh, a veces también sucede que las personas no saben que sus datos han sido tratados de una forma ilícita y saben cuándo se dan cuenta, cuando van a salir del país, cuando van a hacer, a sacar tal vez documentos en la Procuraduría, en la policía, ¿sí? Eh, ahí sale todo todo, como una hoja de vida legal de de sus datos personales, ¿sí? Porque están registrados. Y entonces es ahí donde la persona se entera. Y ella no sabía, no se enteraba de que eso estaba pasando con su nombre, con su imagen, con sus datos, ¿sí? Y eso es muy triste. Cuando van a salir del país, muchas personas no pueden salir. ¿Por qué? Porque cuando van a salir resulta que están registrados en alguna lista donde aparecen personas que, digamos, ilícitas y que las están buscando. Y todo el mundo como que asustado, y es por eso, porque se ha dado un mal manejo a sus datos personales y personas inescrupulosas les han involucrado. ¿Eh? Entonces, vamos a hablar de la C, que dice: a las bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia. Aún son más restringidas esa información, ¿sí? Es mucho más restringida. Entonces, no podemos usar esa base de datos, ni mejor dicho, tenemos que estar muy enteradas y por favor les pido a ustedes que puedan leer eh, esta, ¿qué? Este tratado, esta ley, perdón, para que ustedes no vayan a cometer errores. Es importante siempre estar muy enteradas, estudiarla una y otra vez, porque a pesar de que sabemos, porque lo sabemos, ¿sí? Pero hay cosas que se nos escapan. ¿Eh? Y muy seguramente es fácil para nosotros pasar un número telefónico, eh, tal vez pasar el nombre, ¿sí? De la persona, y aún peor pasar el número de documento, y no se puede hacer, no, de ninguna manera. Hay que proteger a nuestros clientes, a las personas que han confiado en nuestra compañía o en nosotros. ¿No? El D, ¿puedes leerlo, Sandra, por favor? A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales. Uh-huh. Bueno, pues ustedes saben que en la parte de la información eh, en, hay mucha información que se maneja, que se investiga, y las personas deben ser protegidas, sobre todo ellos, los periodistas, ¿sí? En esta parte de los medios, porque, bueno, ellos tienen la información y es fácil que donde, o sea, si se enteran quién lo investigó, quién estuvo ahí, muchas noticias se presentan y muchas veces no dicen quién lo investigó, quién fue el que vio o quién fue el que trajo la información para proteger la integridad de la persona, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado con esta parte. La E, por favor, Sandra. A las bases de datos de archivos reguladas por la Ley 1266 del 2008. Uh-huh. Y la F, por favor. A las bases de datos de archivos regulados por la Ley 79 de 1993. Muy bien. Entonces, la Ley 1268 dice que por medio de la cual se aprueban las reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional.
aprobados por la Asamblea de los Estados, parte de Corte Penal e Internacional en Nueva York. Bueno, ahí esas leyes son políticas, digamos, ¿sí? Son de personajes o personas que trabajan en la parte política y que pues tienen que ser protegidos. ¿Ah? Y por eso hay mucha información que nosotros no sabemos cómo, digamos, como del común, personas del común somos, y por eso ignoramos mucha información, pero es porque el gobierno reserva esa información para proteger a las personas que están trabajando allí. ¿Ah? Entonces, todas estas bases son bases de datos importantes que tenemos que tener cuidado. Si en algún momento estamos trabajando en alguna entidad política, en alguna empresa de comunicaciones, eh, y en empresas de venta, ¿sí? Como nosotros, o de servicios, entonces trabajamos esos datos de las personas y tenemos que aprender a cuidar esos datos, a ser muy respetuosas, a tener una ética profesional con el tratado de esta información. ¿Mm? Entonces, vamos a seguir acá. Dice, los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal, en el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos. Los mismos aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley. Entonces aquí habla de alguna forma, de algunas formas, ¿sí? De qué tenemos que hacer, ¿sí? Para poder tratar estos datos. ¿Ah? Y cómo podemos aplicar la ley que estamos leyendo, tenerla en cuenta. Bueno, entonces, permítame un momento. Mami, estoy dando clase y su merced baja y sube, no hagas eso. Shh. Entonces, vamos a leer. Ay, perdón, es esta. Vamos a leer esta parte donde dice autorización. Entonces, consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. Entonces, todas las personas deben dar su consentimiento, deben autorizar el manejo de sus datos. La base de datos, por favor, Karen. Sí, señora, es el conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. Uh-huh. Entonces, esa base de datos, ustedes deben tenerla protegida, es decir, es como cuando yo protejo a mi hijo, ¿eh? Cuando yo protejo de verdad, porque es que así como nosotros, por ejemplo, no queremos, pónganse en el papel de cliente y usted está dando todos sus datos a una empresa porque son necesarios, porque la empresa los necesita para que tú puedas adquirir un servicio o un bien. Y entonces después te están llamando de otra entidad, qué raro, y te van a, tal vez ya tienen toda la base de datos, te llaman y te involucran en cosas molestas, que a veces ni siquiera, bueno, tal vez no, legalmente ¿qué? No nos perjudique, pero igual son molestas. Entonces, si nomás nos molesta de esa manera y no queremos que eso suceda, entonces hay que cuidar los datos de nuestros clientes porque pues igual ellos también merecen ese trato. ¿Ah?
Y pues el hecho de malversar los datos de los clientes puede traernos también consecuencias legales a nosotros, porque el cliente se puede quejar, el cliente puede demandar, ¿sí?, a la empresa, y eso trae consecuencias. Entonces ya hay, pues cuando ya se sienten vulnerados sus derechos, obviamente van a actuar, ¿no? Entonces, vamos a leer el C. ¿O ya lo habíamos leído? No. ¿Sí? ¿Me recuerdan que se me olvidó, Sandra, por favor? El C no se ha leído. No, señora. Bueno, Sandrita, ¿puedes leerlo, por favor? Dato personal. Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Ujú. Listo. Los datos personales. El encargado del tratamiento, dice persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Entonces ahí hablan de pues el tratamiento que le debemos dar, ¿cierto? A esos documentos, a esa información del cliente, ¿sí? Entonces, persona natural o jurídica, ¿no? Personas naturales somos nosotros, ¿sí? Cuando vamos a trabajar en una empresa tenemos un archivo de clientes y pues tenemos toda la información. Entonces, ¿cuál es el trato que le vamos a dar a esos datos? ¿No? Responsables del tratamiento. Entonces, hay un encargado del tratamiento y un responsable del tratamiento. Entonces, es una persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y el tratamiento de los datos. Entonces hay un responsable, él decide eh, qué hacer con ese archivo y cómo darle el tratamiento, ¿no?, a esta información. Bueno, entonces el titular. ¿Puedes hacerlo, Karen, por favor, leer? Sí, señora. Dice, titular, persona natural cuyos datos personales sean objetos de tratamiento. Uh-huh. Entonces, el titular, pues, es el dueño de los datos, ¿no? El tratamiento, entonces, Sandra, por favor. Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Muy bien. Es el tratamiento bueno, que le damos a esa información que tenemos, ¿no? Entonces vemos, hay una autorización, debemos tener una autorización si queremos manejar los datos de alguien, si queremos hacer algún trato con ese archivo, tenemos que contar con la autorización de las personas. Una base de datos que es el conjunto de todo ese archivo, de todos esos datos. Los datos personales, obviamente, que es la información personal de cada cliente, ¿sí? El encargado del tratamiento. El encargado pues es uno, o sea, ustedes cuando están allí al frente de los clientes, ¿sí? ¿Cómo van a tratar esa información que tienen? ¿No? El responsable, pues es la empresa, ¿cierto? La empresa es la responsable, ¿sí? Aunque nosotros también somos responsables de cómo tratamos esa información, ¿sí? Y pues el titular y el tratamiento que le damos, ¿no? Entonces, aquí hay algunos principios que nos ayudan ¿a qué? A llevar de una forma correcta este tratado, esta ley, ¿no? Entonces dice principio de legalidad en materia de tratamientos de datos, el principio de finalidad, el principio de libertad,
¿sí? Y él en esa parte dice que el tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. ¿Sí? O sea, son principios que ya están intrínsecos acá en la parte de arriba, en la definición, ¿sí? De cómo vamos a tratar esa información en la ley, ¿no? Entonces, esos principios la respaldan, ¿no? El principio de veracidad o calidad. Entonces, eso ahí es donde debemos, ese principio es como donde se sujeta el tratamiento de deber ser veraz esa información, que sea verídica, porque pues también sabemos que hay personas que suplantan a otras, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado. O digamos en una casa es muy fácil que de pronto la esposa tome decisiones por el esposo, y eso no es así. Entonces, por eso es que la información se debe tratar personal, con la persona que es. Así sea la esposa, el esposo, el hijo, no. A no ser que haya una debida autorización de la otra persona, debe estar escrita y firmada por la persona que le corresponde para poder eh, otra persona hacer uso de su nombre o sus datos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. El principio de transparencia, ¿sí? Entonces dice que debe garantizarse el derecho del titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento. ¿Mm? Entonces, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan a él, a esa persona, ¿sí? Entonces, él tiene derecho a obtener del responsable, o sea, de la empresa o del encargado, el tratamiento de esta información en cualquier momento. ¿Sí? Él puede pedir como, venga, cómo están tratando mi información? ¿Sí? Principio de acceso y circulación restringida. Se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado. Principio de seguridad y principio de confidencialidad, ¿no? Entonces, pues era más que todo esta ley. Lo importante de esta ley es que ustedes puedan estudiarla, pues para tener presente bien los parámetros, hasta dónde pueden manejar esa información y hasta dónde la pueden compartir o restringir, ¿no? Entonces, es importante porque pues estamos manejando siempre información de los clientes. Bueno, no sé si quieran hacer alguna pregunta. Más que todo iba a tratar esa parte. Profe, es que a veces mi esposo cuando lo llaman pues de las empresas de telefonía o algo así, él pregunta, bueno, ¿y a ustedes quién les autorizó el tratamiento de mis datos? Y ahí uno cómo contesta. O sea, él llama y pregunta que de dónde sacaron esa A él información. lo llaman, digamos, para ofrecerle algún seguro o algo que muchas veces, por ejemplo, él nunca ha sido usuario de Claro, pero lo llaman de Claro a ofrecerle cosas y entonces es como insistente el llamado y él dice, pero es que yo en ningún momento los he autorizado a ustedes para que me llamen. Eh, Sí. pero pues, o sea, yo siento que tiene cierta razón, pero siento que no, porque pues entonces, ¿cómo hacen ellos para ofrecerle su servicio también? Ah, ya, ok. Lo que pasa es que, bueno, a veces nosotros
no somos usuarios de cierta empresa o sí, no usamos sus servicios, pero hay otras empresas que sí y que tienen conexión, son asociados, digamos. ¿Ah? Entonces, esta información la pasa de una empresa a la otra. ¿Ah? Se filtra, o sea, eso sobre todo es importante para las empresas porque pueden trabajar con esa información para poder como adquirir nuevas ventas, nuevos contratos, ¿ah? Para hacer su trabajo. Entonces, ahí es donde entendemos, por ejemplo, Claro y Tigo creo que son socios, ¿sí? Claro, la persona Por eso nunca, debe ser. exacto, la persona nunca ha estado en Claro, pero si Tigo es socio de Claro, pues obviamente se convierte que todo el archivo de clientes lo tiene Claro, todo el archivo de clientes de Tigo lo tiene Claro, ¿sí? Y entonces Claro empieza a llamar a las personas, empieza a llamarlas para pues ofrecerles sus paquetes y esta parte. ¿Ah? Entonces es eso lo que sucede. Entonces lo que las personas tienen que decir es que, o lo que a mí me ha pasado, es que por favor no me llamen, no me llamen pues porque yo no les he autorizado, no sé de dónde sacaron mi información. También pasa en los bancos también sucede que ellos llaman a ofrecer sus paquetes y uno dice, pero ¿de dónde sacaron la información? Entonces, o sea, existe una ley que reglamenta y que protege nuestros datos, pero vamos al mercado y pues muchas veces esta ley no es tan respetada por muchas entidades a través del deseo de poder hacer su trabajo o sus ventas, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Entonces, entre empresas se pasan los datos, entre empresas, como socios, siempre están como compartiéndose en estos archivos más bien. ¿No? Eso es lo que sucede. Pero de ahí ellos no pueden como sacar información hacia otros lados o hacer tratados con el nombre de las personas pero pues suele suceder, ¿sí? Lo que pasa es que la ley existe, la ley está, pero de ahí a que se esté cumpliendo, pues eso va en la ética profesional de las empresas, en la ética profesional de las personas. Y nosotros a lo que le apuntamos es a eso, a ser, a ser muy rigurosamente cumplidos con esa ley, independientemente de que, bueno, de que hayan errores en otro lado, nosotros tenemos que ser transparentes y éticas en esa parte y que por nuestro lado no haya esos inconvenientes, ¿sí? Y pues porque cuando tú te pones a investigar quién le dio mis datos, quién le dio, no, no hay responsables, no aparece, nunca aparece. Y nadie va a decir, no, es que me lo pasaron, o es que nadie. Solamente lo que nosotros debemos hacer es hacer nuestro trabajo. Y por eso es que digamos, existen estas capacitaciones, estos cursos, para que las personas trabajen éticamente, de una forma transparente, ¿sí? Y puedan ser conscientes del respeto que se debe a estos archivos, a esta información. ¿No? Solamente debemos es hacerlo nosotros. No podemos responder por los demás, obviamente no lo podemos hacer, ¿sí? Porque es algo que todas las empresas, a lo que todas las empresas se debe ceñir, a la ley y al respeto eh, personal de esos datos. Pero pues, bueno, ahí nos toca es a nosotras ser muy éticas y transparentes donde vayamos, ¿sí? Tratar realmente con seriedad los datos de las personas que están bajo nuestro cargo, bajo nuestra responsabilidad. ¿Ah? Entonces acá el procedimiento y las sanciones. Hay trámites
y dice que la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez establecido el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte del responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, adoptará las medidas o impondrá las sanciones correspondientes. Entonces, a veces muchas personas o incluso empresas, porque a veces sucede eso también, que la empresa es muy transparente con el trato, pero se filtra gente u organizaciones inescrupulosas y se apoderan de esta información sin que la empresa sepa. O sea, sí, son cosas que suceden y que no están en manos, digamos, de la empresa que eso suceda, porque ella está haciendo su parte de trabajar con este tratado, pero inescrupulosamente se filtran y hacen un mal manejo y se roban todos los archivos, porque eso, digamos, se apoderan de estos archivos y por eso es que también pasa eso. Y obviamente, pues eso nunca lo vamos a saber. El cliente nunca va a saber de dónde sacaron esa información. ¿Eh? Entonces, sí, cuando nos llamen no podemos dar nuestros datos aún más personales porque ellos se encargan de hacer que nosotros afirmemos o demos la autorización. Cuando nos llaman, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo? Siempre nos preguntan eso. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a decir, si no estamos de acuerdo, pues que no. ¿Eh? Entonces, las sanciones. ¿Puedes leerlo, por favor, Sandra? La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los responsables del tratamiento y encargados del tratamiento las siguientes sanciones: multas de carácter personal e institucional hasta por equivalente de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. Suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento hasta por un término de 6 meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deben adoptar. Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubiera adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles. Las sanciones indicadas en el presente artículo solo aplican para las personas de naturaleza privada. En el evento en que la Superintendencia de Industria y Comercio advierta un presunto incumplimiento de una autoridad pública a las disposiciones de la presente ley, remitirá la actuación a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la investigación respectiva. Entonces, veamos que sí está respaldada y pues que tiene consecuencias graves, ¿no? En la parte monetaria o incluso con sanciones o el cierre de una empresa, ¿no? Al tratar mal estos archivos, esta información. Entonces, eso era lo que quería que vieran. Entonces, vamos a dejar de ver esta parte. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir con la parte de ¿qué se hizo? Así es eso. Listo. Entonces, ya habiendo tratado la ley del habeas data, que es la protección de datos de nuestros clientes, entonces vamos a hablar del cierre de ventas. ¿Eh? Y en el cierre de ventas, espérate, le vamos a dar zoom porque está como pequeña la presentación.
Entonces vamos a mirar qué es un cierre de ventas, ¿sí? Y cómo podemos hacer para que suceda. Entonces, ¿puedes leer, por favor? El cierre de ventas o desenlace es el momento determinante de una venta. Preparación o estudio, determinación y o creación de las necesidades del cliente. Argumentación, tratamiento de objeciones, cierre o desenlace. Ok, entonces, para el cierre de ventas, ¿sí? Es donde yo debo ya conocer mi cliente, debo haberle ofrecido todos los servicios, él debe estar enterado, yo debo estar, debo saber qué realmente es lo que quiere el cliente, lo conozco, sé qué es lo que realmente él quiere y sobre todo qué supliría su necesidad, ¿sí? ¿Qué es lo que es mejor para él según todo lo que vimos ayer, su forma de ser, ¿sí? La parte emocional de él, lo que él fue buscando realmente. Y nosotros como que vendedores o en atención al cliente, tenemos que estudiar esa parte para hacer el cierre. Entonces, ¿qué le voy a decir al cliente? ¿Cómo lo voy a cerrar? Entonces, por eso dice ahí que hay que preparar, ¿sí? Hacer una preparación, ¿sí? Un pre antes, ¿sí? Estudiar bien todo y tener todo debidamente preparado para el cliente, que él sepa que cuando yo me enfrente al cliente, eh, el cliente sienta que realmente eso es lo que necesita, ¿sí? Y sobre todo que lo va a comprar, que tome la decisión de adquirir el servicio o el bien. ¿No? Entonces debo tener una buena argumentación, ¿sí? Si él tiene algunas objeciones, yo debo tratar esas objeciones con mucho cuidado, ¿sí? Y hacer el cierre. Entonces, las principales técnicas profesionales de cierre de ventas. Entonces está el cierre directo, ¿no? El cierre de la alternativa, cierre de la dificultad, el cierre por equivocación, el cierre de ventas, Benjamin Franklin, el cierre de ventas por amarre y el cierre imaginario. Entonces vamos a ver esas técnicas una a una. Entonces, el cierre directo. ¿Me ayudas a leer, por favor? Por ejemplo, imagina que el prospecto todavía no ha confirmado su voluntad de comprar. Cuando le preguntas, entonces, ¿a qué dirección enviamos su primer lote? Muy bien. Ese es el cierre directo. ¿Tú qué entiendes por cierre directo según ese ejemplo que dan ahí? Como que yo me le adelanto, me anticipo y lo forzo a que compre, porque ahí dice que él todavía no ha conformado su voluntad de compra. Sí, exacto. Y tú le preguntas, ¿a qué dirección enviamos su primer lote? O sea, él no ha confirmado, pero tú sí le estás confirmando. O sea, le estás diciendo, ¿a dónde envió tu pedido? ¿Cierto? ¿A dónde envió su pedido? ¿Sí? ¿A qué dirección? ¿Ah? O, por ejemplo, cuando está en un almacén y le dice, ¿qué tal si se lleva puesto el saco, no? O algo así. Eh, es como una forma de, sí, de presión, pero como muy sutil, muy tranquila. Sí. Ujú. Entonces, en la otra parte, en el otro lado, la derecho, por favor. Cierre la alternativa. Le ofreces, por ejemplo, supongamos que decide quedarse con la americana. ¿La quiere en gris o en azul marino? Ujú, exacto. ¿Cuál color le gusta más?
¿cierto? Y entonces, pues, esa es una forma de hacer que la persona como que se obligue un poco más rápido a hacer la compra, a hacer el cierre de ventas. El cierre de ventas por amarre. ¿Puedes leerlo, por favor? En los tiempos que corren, contar con un proveedor que le proporcione tantas facilidades es una gran ventaja, ¿no cree? Ujú. Entonces es como hacerle ver al cliente que, que, que somos una empresa que ofrecemos muchas facilidades. Es decir, como decirle que nuestra empresa es donde él está comprando, le está ofreciendo todas las alternativas y todas las facilidades para él obtener el bien o el servicio, ¿sí? Es hacerle ver que está en el mejor lugar y que tiene el mejor producto o el mejor servicio. ¿No? Entonces, y eso lo hacemos cuando le mostramos las ventajas. ¿No? Cierre la dificultad. Dice, por ejemplo, puedes pensárselo, sí, pensárselo cuanto quieras, solo que esta gama de cuchillos de cocina es de tan buena calidad que casi hemos agotado las existencias. Entonces ahí, al decirle que ya se agotaron las existencias, es como apurar al cliente como, wow, me voy a quedar sin ese producto si no me decido ya, ¿sí? Como voy a perder la oportunidad de tener esa calidad de producto si no me decido. Y entonces eso hace que el cliente eh, pues se apresure a comprarlo y podemos hacer un cierre rápidamente. O sea, como por eso se llama amarre, porque es la forma en que el cliente, como se siente obligado, digamos obligado no porque nosotros lo obliguemos, sino porque siente que quiere ese servicio. Y si no lo hace inmediatamente, entonces se va a quedar sin él, sin esa, como sin ese beneficio. ¿Eh? Entonces eso hace que él tome la decisión. Dice, si no los encargará ahora, luego tal vez tenga que esperar de 2 a 3 meses para recibirlos. Entonces, como el cliente se queda pensando, uy, no tanto tiempo, mejor lo hago de una vez, ¿cierto? Entonces es Y eso. ese sirve mucho para nosotras las mujeres. Exactamente, sí. Listo, ahora vamos a leer el cierre por equivocación. Muy bien, pues le apunto aquí que necesita los muebles para el 21, ¿no? ¿No sería a partir del 21 que es cuando me dan las llaves? Ah, no, sería a partir del 21 que es cuando me dan las llaves. Entonces, digamos que dice que por equivocación, o sea, muy bien, pues le apunto aquí que necesita los muebles para el día 21, o sea, entonces, ok, entonces voy a apuntar acá que entonces, no, le pregunta y el cliente dice, no, sería a partir del 21, ¿sí? No es para el 21 en sí, sino a partir del 21 pues los necesito, ¿sí? Entonces, equivocación es como usar una información, usar la información que tengo que el cliente me ha dado para hacer el cierre, ¿sí? A ver qué dice, por ejemplo, eh, a ver qué se me ocurre que te pueda decir para usar una información. Eh, yo sé que, no sé, el evento empieza el domingo. Y entonces yo le digo, bueno, le puedo hacer llegar el pedido el sábado. ¿Qué le parece? Entonces el cliente dice, no, lo necesito es para el domingo, ¿cierto? Entonces le va a decir, no, mejor el domingo, hágalo llegar por equivocación. O sea, si logras captar. Sí, señora. Exacto. Entonces, el cierre imaginario. ¿Puedes leerlo, por favor? Entonces, hay dos ejemplos. En caso de adquirir este equipo de pesca, ¿lo usaría solo con sus amigos o también con sus hijos? O
si decide quedarse con el apartado de aire acondicionado, ¿dónde lo instalará? Entonces se lleva al cliente a imaginarse qué va a hacer con el servicio o producto, ¿sí? Si lo va a disfrutar con su familia, si, si lo va a disfrutar en su casa o a dónde va a ir con ese producto o ese servicio, ¿sí? Entonces se lleva al cliente como a imaginarse de cómo se vería usando el producto o el servicio, ¿sí? Entonces como eso le hace tomar la decisión de comprarlo. El cierre de ventas, Benjamin Franklin. Antes de que el cliente se vaya, le pides unos minutos. Divides una hoja en dos columnas. A la izquierda escribes los motivos para comprar el producto o contratar el servicio y le pides a tu cliente potencial que escriba a la derecha las razones para no hacerlo. Wow. Entonces, esa es una estrategia donde tú escribes todos los motivos que el cliente tiene para adquirir el producto. Entonces tú debes estar muy bien preparada, enfocada a conocer el producto, las ventajas, las desventajas y todo para poder argumentar bien en esa parte todos los beneficios y los motivos de este producto o beneficio, ¿sí? Y el cliente debe escribir al otro lado el por qué no debería comprarlo. Y muchas veces pues se quedan sin argumentos, porque si hemos hecho bien nuestro trabajo, entonces el cliente no tiene argumentos, ¿sí? Tendrá por ahí uno o dos en el cual podemos manejarlos. Listo. Las objeciones en venta. ¿Qué es una objeción en venta? Entonces, léelo, por favor. Una objeción es una razón o argumento que un prospecto expresa a un representante de ventas cuando éste le presenta un producto o servicio. Las objeciones suelen relacionarse con el precio, el nivel de adaptación, competencia, entre otros. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedes recrear o resumir? Eh, Pues yo creo o pienso que cuando un comprador quiere un descuento, pues va a hacernos objeción y nos va a decir, uy, pero es que en la competencia nos están entregando más económico, o si quiere que se lo entreguemos antes porque lo necesita muy urgente, le estamos dando una fecha, pues también va a decir que la competencia se lo va a entregar antes. Eh, Creo que es eso. sí, muy bien. Entonces el cliente pues encuentra objeciones o tal vez diga, ay, no, pero tengo tiempo para comprarlo de pronto la otra semana, ¿no? Sí lo necesita, pero entonces saca esa objeción. Entonces, eh, cómo estoy preparada yo para poder refutar todas esas? Yo le puedo decir, no, pero es que la otra semana ya va a estar más costoso, ¿no? Y eso va a hacer que la persona piense, no, mejor si lo llevo de una vez, ¿sí? O la otra semana van a estar agotados, ya no lo va a encontrar. Esa es otra forma para nosotros, ¿no? Para poder también objetar eso es lo que el cliente dice. Pero entonces, es toda objeción es un argumento, ¿sí? Que un cliente tiene, ¿sí? O que le da al vendedor para no adquirir el producto o servicio. Pero entonces es ahí donde sale nuestra estrategia y cómo estoy preparado para poder enfrentar esas objeciones, ¿sí? Entonces dice que las objeciones suelen relacionarse con el precio, el nivel de adaptación, la competencia, entre otros, porque pueden decir, no, pero es que no, el otro, mire, tiene tal cosa y este no tiene nada, ¿sí? Entonces yo cómo puedo objetar eso con el cliente.
Entonces, ¿por qué es importante abordar las objeciones en ventas? Vamos a leerlo. ¿Lo puedes leer, por favor? Puedes identificarlas tú mismo haciendo preguntas como las siguientes. ¿Tienes alguna inquietud sobre el producto? ¿Existen obstáculos que impidan tu compra? ¿En qué medida crees que el producto te ayudará a alcanzar tus objetivos? ¿Por qué? Parece que el producto no te termina de convencer. ¿Qué te genera dudas? Muy bien. Entonces, las preguntas son las que hacen que nosotros podamos entender al cliente. Entonces, eh, debemos hacer muchas preguntas. A veces eso como nos intimida un poco porque no nos salen las preguntas, pero debemos prepararnos por eso, ¿sí? Debemos, antes de como de empezar el día, es decir, la rutina de ventas, entonces tenemos que hacer como una lista de preguntas que podemos hacer a los clientes para inducirlos a la venta, a la compra, perdón, ¿sí? Entonces tenemos que prepararnos muy bien, conocer el producto y ver cómo es el cliente, lo que veíamos ayer, cómo es el cliente, qué tipología de cliente es. Puedes identificarlas tú mismo haciendo preguntas como esas, ¿no? Entonces, es importante hacerle preguntas a los clientes con, ese, con ese objetivo. ¿No? Me parece que podemos crear preguntas como, a ver, te voy a decir, vamos a hacer como un ejercicio chiquitico, aquí en las dos, de una pregunta que podamos hacerle al cliente. Por ejemplo, en mi caso, eh, voy a, voy a hablar de un producto, por ejemplo, de la salud, ¿no? Y sobre todo de un producto que, bueno, yo lo conozco, que saca toxinas, que limpia el colon, que va sanando tus heridas de gastritis y todo esto. Entonces, el cliente dice, no, 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 pero está muy costoso, mejor llevo o mejor voy a mirar otro, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo preguntar yo? ¿Cierto? ¿Qué le puedo preguntar a ese cliente para que lleve mi producto? Entonces, ¿yo qué le voy a decir? ¿No te, no te, no te qué? ¿No, no te gustaría que tu úlcera o tus heridas gástricas que tienes se sanaran? ¿Cierto? Entonces, muy pocas veces sucede que haya productos que sanen, sino que siempre las personas van es al médico. Pero entonces hay productos naturales que lo pueden hacer. Entonces eso, ¿no te gustaría un producto natural que no te hace daño, que no, que no te va a, a dar efectos secundarios en tu cuerpo, que te sane y que te deje libre de todas esas, de todo ese malestar que tienes gástrico? Entonces, obviamente eso de pronto le haga pensar a la persona, ¿no? Entonces, es importante hacer preguntas y crearlas para el cliente. Bueno, dice 4 pasos clave para resolver las objeciones en ventas. Escuchar, reconocer, analizar, responder. Muy bien. Entonces, lo que hablábamos ayer era que debíamos aprender a escuchar a las personas, a nuestros clientes, cuáles son sus necesidades, a recordar que ellos a veces quieren hablar, a veces hay personas que son muy habladoras, entonces hay que escucharlas, llegar a una relación más amable con el cliente, ¿cierto? Debemos analizar, reconocer, reconocer sus debilidades y también sus habilidades y reconocer lo que necesita el cliente y entonces luego responder. ¿No?
Entonces, ¿qué son las objeciones de ventas? ¿Qué crees que sean las objeciones de ventas? Como el obstáculo Muy a la bien, venta. exacto. Entonces, sí, es toda objeción que ponga un cliente, ¿cierto? Para adquirir el producto o servicio que estoy ofreciendo, ¿no? Entonces dice acá, evaluación de servicio prestado. Entonces, la calidad percibida en servicios. ¿Puedes leer, por favor? En calidad en servicio del producto debe ser algo percibido por los clientes y lo que cuenta es la forma como ella es percibida. Perdón. En realidad los clientes perciben la calidad como algo mucho más amplio que los conceptos técnicos, principalmente el contexto de servicio. Ujú. Entonces, la calidad percibida en servicios, o sea, cómo el cliente está viendo esa calidad, cómo percibió mi servicio, ¿sí? El producto, la atención, qué seguridad tiene él sobre el servicio que yo le estoy ofreciendo. ¿Mm? Entonces, eso es importante. Dice Paulitz 2005, ¿sí? Evaluación de la calidad del servicio. Entonces, hay una evaluación de la calidad del servicio y siempre en las empresas, tú ves que, digamos, las empresas crean como, a veces pasan una hojita para calificarlo, otro es por medio digital. A veces en las llamadas telefónicas podemos calificar cómo fue la atención de la persona que nos atendió por medio de unas preguntas que hacen, ¿no? Entonces, siempre las empresas están calificando el servicio que ofrecen para poder mejorar, para poder crear estrategias que les ayuden a minimizar los errores y a crear más efectividad en la venta, ¿no? A través de sus colaboradores, ¿no? Entonces vamos a leer la satisfacción del cliente ahí en esa parte. Satisfacción del cliente es igual a la calidad percibida versus la calidad esperada. Percepciones, expectativa, nivel de satisfacción elevado del cliente y la calidad ideal. Expectativas es igual a las percepciones, cliente satisfecho, calidad satisfactoria. Y las percepciones, expectativas, cliente insatisfecho, calidad inaceptable. Uh-huh. Entonces, las percepciones es es la expectativa, el nivel de satisfacción elevado del cliente y la calidad ideal. Entonces, eso es lo que percibe el cliente, ¿sí? Y las expectativas es lo que el cliente espera, ¿no? Y lo recibe por medio de las percepciones, por medio por medio de lo que él percibió al ofrecerle el servicio, ¿sí? Entonces ahí se define si es un cliente satisfecho, ¿sí? A través del servicio que se le ofreció, ¿no? Entonces debemos estar muy atentos con la forma en que nosotros abordamos a nuestros clientes para que ellos puedan, pues, eh, dar una buena imagen o una buena observación de nuestro servicio y de nuestros productos y que puedan tener en su ser, es decir, sentir la seguridad de que desean el servicio o el producto, de que están seguros de que eso es lo que les va a satisfacer sus necesidades. ¿Mm? Entonces, en la parte de evaluación del servicio al cliente, hay muchas técnicas. Entonces está la observación, el estudio, dice acá, el estudio Mystery Shopper,
monitor las, ¿qué? Monitoreo de los canales de comunicación con el cliente, análisis de datos financieros, recolectar comentarios de los clientes, ¿no? Entonces, la observación es una técnica, ¿sí?, para evaluar el servicio al cliente. En esa observación puede ser mi jefe, ¿cierto?, que está ahí pendiente de cómo yo hago el trabajo. Un supervisor, un coordinador, ¿sí?, que está coordinando toda la operación de ventas, entonces está mirando eh, cómo se está dando a conocer el servicio o el producto. ¿Eh? Estamos siendo evaluados. Un estudio, dice Mr. Chopper, como es un estudio de la forma en que yo vendo, ¿cierto? Bueno, Chopper es como compra, ¿no? Entonces puede ser que, ¿cómo puedo hacer que el cliente pueda adquirirme el producto? ¿Ah? Entonces eso es otra técnica, averiguar de qué manera puedo hacer que el cliente compre, ¿sí? Ahí dice Mystery Chopper, ahorita lo vamos a ver. Entonces, monitorear los canales de comunicación con el cliente. Entonces, ¿cuáles son los canales de comunicación que tengo yo con él? Si es directo, si es de persona a persona, si es personal, o es por medio telefónico, por medio de correo, ¿sí?, por medio de virtual, es decir, por medio de redes sociales. Entonces, tenemos que mirar esa parte. Análisis de datos financieros. Esos son archivos que están ahí y que yo puedo analizarlos y mirar quién compra más, qué cliente compra menos, con qué frecuencia los compra, cuánto compró, ¿cierto? Y de esa manera entonces puedo visualizar los clientes potenciales. ¿No? Y también puedo visualizar porque, por ejemplo, si hay un cliente que compró hace 2 meses mi producto no ha vuelto, entonces yo puedo llamarlo para verificar si fue que no le gustó el producto o qué le pasó, o si fue que el servicio no fue el adecuado y entonces solamente compró una vez y nunca más volvió. Recolectar comentarios de los clientes, que es lo que sucede a veces cuando entramos sobre todo cuando ofrecen servicios, ¿no? Servicios de salud, servicios telefónicos, entonces recolectan esos comentarios en una hojita, tienen una encuesta, ¿sí? O por medio de un sistema electrónico y ahí van acumulando pues esas votaciones. ¿No? Entonces vamos a mirar acá. Vamos a hacer un ejercicio con la parte de observación. Yo ya te di como algunos ejemplos, por decir algo, de esa parte, ¿sí? Entonces vamos a mirar en la parte de monitorear los canales de comunicación con el cliente, ¿sí? ¿Cómo puedes tú monitorear los canales? O más bien, ¿qué canales podrías monitorear y de qué manera? Lo que te imagines, lo que tú sientas, o tu experiencia tengas, entonces puedes decirme tranquila, puedes pensar un poquito si quieres, analizarlo. Creo que yo no lo sé manejar, pero yo he visto que hay Google Forms. Sí. Que pues es un formulario que es una estadística que le envían a los clientes pues para evaluar su satisfacción en cuanto al servicio. Y ese Google Forms va guardando una estadística y pues ahí llegan todas las respuestas de los clientes. Entonces un monitoreo pues puede ser por Google Forms o puede ser
se me ocurre una encuesta pequeñita que se le envía al WhatsApp y pues después recolectar toda esa información o simplemente llamándole y preguntándole. Ujú. Muy bien. Vamos a mirar un poco la parte del estudio de Mystery Shopper, que es ¿un qué? Un comprador misterioso, ¿sí? Es un comprador misterioso o es un cliente incógnito. Es una persona anónima, encargada y enviada por una empresa para comprobar la calidad y el buen funcionamiento de los servicios comerciales. Imagínate. Entonces, vemos que las empresas se valen de muchas herramientas para poder evaluar el servicio al cliente. Entonces, ese Mystery Shopper es un comprador incógnito de la misma empresa. Lo que pasa es que la empresa contrata a estas personas y las envía a sus propios negocios para evaluar el servicio, cómo lo están atendiendo, si conocen el producto, si están dando a conocer las ventajas, si son seguros, si están atendiendo al cliente con carisma, con seguridad, con empeño, con un buen trato, ¿sí? Toda esta parte, imagínate que esto lo hacen mucho en la empresa Arturo Calle, ¿sí? Él, él usa mucho esta estrategia para ver cómo está el servicio en sus almacenes. Y yo veía un programa de esa estrategia aplicándola esta empresa, Arturo Calle. Y realmente, pues cuando uno está ahí, como dice, wow, pero uno no sabe en qué momento llega esa persona a verificar si se está dando el mejor servicio o no. Y no sabemos en qué momento estamos siendo evaluados. Entonces, la retroalimentación obtenida después de que el comprador incógnito visita una tienda, permite a la empresa redefinir estrategias de ventas, gestión y calidad de servicio con el fin de aumentar las ganancias del negocio, ¿sí? Dice que es una herramienta que permite a los negocios evaluar la satisfacción del cliente con el propósito de innovar e incrementar la base de clientes. Sin estos informes, las empresas podrían perder grandes cantidades de información importante para el éxito del negocio. Entonces, pues realmente, Profe, yo también vi un programa, sí. creo que también vi el de Arturo Calle y también vi unos como en otros canales y esa técnica no solo sirve para ventas, sino para saber también al interior de la empresa cómo la gente actúa y se comporta. Y uy, es muy bueno. Uh-huh, exacto. ¿Cómo está? Eso tiene un nombre, espérate, es también para saber cómo está no se dice el ambiente, bueno, digamos que el ambiente laboral, ¿sí? También, también lo usan para eso, pero eso no se llama ambiente laboral, tiene otro nombre, se me olvida en este momento, pero sí es para ver cómo está el trato entre compañeros, como trabajadores, como compañeros, tal vez también para evaluar a los supervisores, cómo están tratando los supervisores o coordinadores eh, al personal que está a su cargo, ¿cierto? Y también cómo actúan las personas en su ambiente laboral. Un clima organizacional, para evaluar el clima organizacional de la empresa, ¿sí? Porque sabemos también que el clima organizacional de la empresa, depende de ese clima, también los trabajadores o las personas colaboradoras actúan con más tranquilidad y con más seguridad. Cuando hay mucha presión de parte de los coordinadores o supervisores, las personas no se desenvuelven bien, siempre están nerviosas porque pues obviamente tienen presión y no hay una actitud tranquila, natural, sino que están pues como
a la expectativa como a la defensiva y también pensando siempre que qué les van a decir, ¿cierto? Entonces eso interrumpe mucho también el trato o la atención al cliente, el no poder ser naturales, ¿sí? Y eso sí que es importante. Entonces se evalúan todo, o sea, como tú dices, hay clientes incógnitos o sí que llegan a evaluar muchas cosas dentro de un negocio, dentro de de un negocio puede ser de ventas de artículos o de ventas de servicios. Entonces, eso es muy chévere porque pues se descubren muchas cosas dentro de una empresa, ¿no? Para mejorar. Bueno, eso es como, voy a buscar este video y ya lo ponemos. Espérate, acá está. Vamos a agrandar la pestaña. Ahora no veo. Espérate. Lo voy a poner desde acá. Ahora no lo veo. ¿Qué se hizo acá? Sí, es así. ¿Lo ves? Sí, señora. Listo. Calidad en el servicio al cliente. ¿Qué es el servicio al cliente? El servicio al cliente es toda gestión o actividad que realizan las personas de una empresa y que tienen la oportunidad de estar en contacto con los clientes. En su defecto, generar algún nivel de satisfacción. En pocas palabras, el servicio al cliente involucra a todos los empleados de una empresa, y no solo los que tratan directamente con los clientes. La pregunta que toda empresa debe hacerse es: ¿qué tan satisfechos se encuentran nuestros clientes? A pesar de nuestros esfuerzos, ¿son clientes fidelizados? Un cliente satisfecho, ¿cómo me ayuda en mi negocio? A. No tendrá interés en comprar a la competencia. B. Es mucho más fácil ofrecerle nuevos productos o servicios. C. Comentará su buena experiencia con otros. En síntesis, un cliente satisfecho se convertirá en nuestra principal herramienta de marketing. ¿Y saben qué? Es gratis. Solo tenemos que cumplir lo que le prometemos, y todavía mejor si superamos sus expectativas. Pero, ¿por qué es difícil satisfacer a nuestros clientes?
La fórmula es simple. Si el valor percibido es mayor al valor esperado del cliente, obtendrás un cliente satisfecho. Si es al revés, gastarás mucho más dinero tratando de captar nuevos clientes, porque los actuales se van rápidamente. Lo complicado es entender el valor percibido. La satisfacción es una percepción, y si no conoces a tus clientes a fondo, habrá una brecha entre su percepción y la tuya. ¿Cómo podemos saber el nivel de satisfacción de nuestros clientes? La respuesta es sencilla, preguntándoles. Muchas veces lo que nos digan nuestros clientes nos sorprenderá, o puede simplemente reafirmar lo que ya suponíamos. Sin embargo, siempre es mejor tener la seguridad de nuestro nivel de servicio al cliente que vivir de suposiciones. Y una vez que conozco el nivel de mi servicio al cliente, ¿qué hago? Hay mucho que hacer, pero si has realizado las preguntas correctas, podrás identificar las claves para mantenerlo satisfecho y trabajar en ellas, mejorándolas y aplicándolas en los momentos de la verdad. Un ejemplo final. Un cliente importante te realiza un pedido urgente. Te recalca que debe estar en fecha, porque es de suma urgencia para su negocio. Tu jefe de ventas indica la urgencia del pedido, pero es complicado cumplir, mover horarios, horas extras de tu personal, etc. Finalmente haces todo lo que está a tu alcance para cumplir, pero te demoras en entregar un día. El cliente te llama furioso y tú te pones más furioso, aunque no se lo dices. Tú crees que tu equipo hizo todo lo posible, pero era imposible cumplir. Al final recibió la mercadería con un día de retraso. ¿Pero qué quería? ¿Por qué se molesta tanto? ¿Cómo se creó esta brecha en la percepción del servicio entre tú y tu cliente? ¿Por qué no estás satisfecho? Nuestra labor es reducir estas brechas mediante el diagnóstico, preguntando adecuadamente a tus clientes, capacitando, enseñando novedosas herramientas de coaching orientadas al servicio al cliente y evaluando finalmente el nivel de servicio que brindas. El objetivo, un servicio al cliente de calidad. Created using Powtoon. Exacto. Entonces ahora vamos a ver el otro video que nos quedó pendiente, que se llama ¿Qué son las objeciones de ventas? Entonces te voy a... Ya las vi. Todos los prospectos con los que hables tendrán dudas o motivos para no querer comprar tus productos. Las objeciones en ventas son inevitables, porque si el prospecto no tuviera dudas sobre el precio, el valor o la relevancia de tu producto o su capacidad para comprarlo, el negocio ya se habría completado. Los representantes de ventas deben saber cómo descubrir y resolver las objeciones para alcanzar sus objetivos. Cuando las abordamos, tratamos de ofrecer una respuesta a los interrogantes del comprador o hacer que cambie de parecer. Cuando se presenta una objeción, los representantes de ventas deben intentar manejar la situación de manera que resuelva la queja o duda del prospecto y logre avanzar el negocio. Sin embargo, algunos representantes de ventas discuten con los prospectos o los presionan, lo cual hace que se pierda la confianza y la empatía que se había logrado establecer. En lugar de decirles a los prospectos que están equivocados, ayúdalos a llegar a otra conclusión por su cuenta. Si no logras persuadirlos, sabrás que no son los clientes indicados para tu empresa. Por esta razón, es importante dar lugar a las objeciones en vez de evitarlas. También puedes identificarlas haciendo preguntas como: ¿tienes alguna inquietud sobre el producto o servicio? ¿Existen obstáculos que impidan tu compra? ¿En qué medida crees que este producto te ayudaría a alcanzar tus objetivos? ¿Por qué?
Parece que nuestro producto o servicio no te termina de convencer. ¿Qué te genera dudas? Si quieres mejorar tu técnica para responder a las objeciones en ventas, empieza utilizando este modelo de 4 acciones: escuchar, reconocer, analizar y responder, el cual puedes estructurar en los siguientes 3 pasos. Primero, deja hablar al prospecto y haz un resumen de lo que dijo. Intenta descubrir los motivos ocultos de la objeción. Aquí, saber escuchar es fundamental. Segundo, ofrece una recomendación objetiva. El comprador estará dispuesto a escucharte, ya que te tomaste el tiempo de oír sus explicaciones, en lugar de responder de manera automática. Tercero, analiza las objeciones que recibes. Cuando sepas qué esperar, podrás dedicar más tiempo a practicar y pulir tus respuestas. A su vez, recomendamos que los representantes de ventas hagan simulacros con el fin de mejorar sus habilidades para abordar las objeciones. Haz que otro representante del equipo exprese una objeción común, abórdala y recibe los comentarios de tu compañero sobre tu rendimiento. A continuación, intercambian roles. Por último, utiliza la tecnología para llevar el control de tus ventas. Como lo dijimos, las objeciones son una parte inevitable del proceso de ventas. Algunas son motivos legítimos que sirven para descalificar a los prospectos y otras son simples rechazos. Si conoces las objeciones más comunes y sabes cómo abordarlas, tendrás las herramientas necesarias para distinguir entre los prospectos que podrían ser excelentes clientes y los que debes dejar ir. El software de ventas de HubSpot te permite agilizar el proceso de ventas de tu negocio con precisión y oportunidad. Podrás recopilar automáticamente detalles de cada llamada, descubrir el porqué detrás del rendimiento de tu equipo y capacitarlo con los datos recopilados para que consiga hacerle frente a las objeciones de ventas más comunes. Bueno, entonces como ves, hay muchas estrategias para mejorar nuestra atención al cliente, para... No se te escucha, profe. Ay, perdón, sí, tenía el micrófono apagado. Que como ves, entonces tenemos muchas formas de mejorar todas las objeciones que tenga el cliente, ¿no? Debemos estar prestos a eso, a escuchar a los clientes, a mirar cómo podemos contrarrestar esas objeciones por medio también obviamente de las características de nuestros productos o de nuestro servicio, y poder hacer que pues el cliente confíe en nuestros productos, en nuestros servicios, en lo que estemos ofreciendo, y sobre todo que nosotros podamos conocer estos servicios perfectamente y podamos derrocar todas esas objeciones, ¿no? Entonces, no sé si tengas alguna pregunta. No, señora, el video fue claro. Ok. Entonces, ya ahorita en la plataforma va a estar todo el material, si deseas volverlo a repasar, y va a estar pues las actividades del día de hoy para que puedas trabajar en ellas y puedan subirlas a la plataforma durante el día, ¿sí? Recuerda que estas actividades se suben antes de las 12 de la medianoche, es decir, hasta las 11:59 pueden subirla para obtener pues la nota máxima, que es un 100. Pero igual si las envían después, igual van a tener una nota y pues va a ser buena, igual no hay problema por eso. Sabemos que pues tienen trabajos, tienen ocupaciones que hacer, y por esa índole la plataforma está diseñada para pues dar la oportunidad. ¿Listo? Entonces pues Sí, señora. esa es nuestra clase de hoy. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirlo ahí en el Classroom y pues será atendida tu pregunta. Bueno, Sandra. Gracias, profe. Bueno, muchas Que gracias a tengas ti buen día. y con mucho gusto. Recuerda que de 12 a 1 estoy pendiente de las objeciones o de las preguntas que tengan para resolver.
¿no? Sí, señora. Bueno, chao, Sandra. Gracias, hasta luego.